Bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente 24. Tenemos el agrado de saludar del otro lado primero a Seba. Seba, ¿cómo estás? Hola Nico, Lo hago buenas tardes. rápido Muy porque bien. justo del otro lado tenemos un entrevistado, lo tenemos a Daniel Jofra, que está ahí con un minutito para atendernos, con un caso de extrema gravedad institucional, digamos. El gobierno ha decidido la intervención de uno de los gremios tal vez más emblemáticos de la Argentina, que es la UOM. Daniel Jofra, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar. Hola Contanos un Daniel. poco cuál es la visión de ustedes y de Fresu en relación a este avasallamiento que he leído por ahí sobre las políticas del gobierno para el sindicalismo en general. Mirá, creo que es grave. O sea que tengo un retorno de ahí. Se puede Ahora lo mejorar tratamos un de poco, mejorar desde el se Zoom. confunde. Yo te escucho bien, ¿eh? No, no, pero el retorno que yo Ah, tengo, ¿te que escuchás escucho, vos? claro, Ok. A se ver, puede solucionar mejor. ahí lo están trabajando, si no nos volvemos a conectar. Ahí está. Perfecto. Ah, no, estaba. Vale. Sí, para nosotros es grave lo que está ocurriendo frente a los compañeros de la UON Nacional y a los compañeros de Sara Tecnipana, que es la filial de donde proviene el clan. Si no consideramos que hay una persecución general, si a los compañeros de la fraternidad tienen una multa por hacer huelga, por el derecho a huelga, cuando la CGT convocó un paro de 21.000 millones de pesos, los compañeros de subte, hay más de 100 compañeros que tienen causas penales. A ver, hay un ataque hacia los sindicatos y hacia las direcciones sindicales, pero puntualmente a los que luchan, ¿no? Claro. Creo que es un precedente y un antecedente que no se había dado en democracia y que, bueno, creo que hay que salir a enfrentarlo, tampoco hay que tener miedo porque pensar de que a uno no le toca o todavía no le tocó, no va a ocurrir, eso no va a pasar con este gobierno está ensañado con la clase trabajadora, de hecho, en diciembre del 2023 anunció la reforma laboral, y la concretó este año, pero a seguir profundizando, creer de que porque no le tocaron corte a los sindicatos, pasar absolutamente con esos sindicatos, eso no va a ocurrir. Daniel, ¿tienen pensado un plan de lucha? Nosotros lo venimos proponiendo hace mucho a nivel nacional. Esta federación, no conocé la historia muy bien, eh, somos el resultado de todo lo que se integra de todo el país, el producto de lucha. Así que consideramos de que no hay ninguna posibilidad, ninguna alternativa para poder enfrentar a este gobierno que no la lucha. Y consideramos que huelga por tiempo indeterminado es uno de las alternativas. Después el otro es el plan de lucha, pero bueno, el plan de lucha tiene que ser muy claro para que la sociedad entienda y para que los trabajadores y trabajadoras entiendan que si no salimos a enfrentar a este gobierno y a todos los gobiernos que lo han hecho desde hace mucho tiempo, seguramente la vamos a pasar muy mal. ¿Cómo lo van a resolver? ¿Lo están analizando dentro del Fresu? La posibilidad de un paro por tiempo indeterminado, digo que sería una de las posibilidades más extremas, ¿no? Para este caso. Sí, es una posibilidad extrema. Este gobierno es extremo. Si el ataque hacia la clase trabajadora está muy claro. Lo que nosotros tenemos que resolver es que las organizaciones entiendan de que es una alternativa. Tampoco nadie está imponiendo nada porque yo soy parte del FRESU y acato lo que la mayoría diga. Pero bueno, me parece que no. A ver, hablamos de la U, que es un caso grave y un caso testigo de lo que está pasando. Se dio muy poca difusión a lo de la fraternidad, se dio muy poca difusión a lo de los compañeros del FUTE. Pero a ver, nadie habla de los 300.000, más de 300.000 trabajadores y trabajadoras nuevos desocupados en estos últimos 2 años. Nadie habla de que el 90% de los trabajadores registrados están por debajo de la línea de la pobreza. A ver, nadie habla de lo que le está pasando a los discapacitados, que cada vez se profundiza más la crisis con el subsidio al transporte. Entonces, bueno, me parece que hay motivo de sobra como para plantear una. A ver, este gobierno no descansa nunca. Cuando nosotros creímos de que cuando aprobaron la ley base, que se habían ido a comer un asado,
Ellos no festejan, ellos siguen porque el plan está diseñado por empresarios, entonces no van a querer lo mejor para la clase trabajadora. Hablabas Eso de, lo tenemos que pensar los dirigentes sindicales y es una responsabilidad nuestra, que no lo vean así porque no se quieren hacer cargo de la situación. Daniel, cuando hablas de silencio, hablas de un silencio de la clase dirigente, gremial, de la política. ¿A qué te referís con silencio? En general, a ver, nosotros tenemos el gobernador más cínico de país, que es Puyaro. Cuando él le aprobó todo en contra de los trabajadores, todo en contra de los glaciares, todo en contra de la sociedad, ahora habla mal de. Hay que tener cuidado con ese doble discurso permanentemente, definición, no sé cómo vamos a terminar pagando en Santa Fe todos los créditos que está pidiendo para poder arreglar lo que el gobierno no lo hace. Es responsabilidad del gobierno, pero uno tiene que definirse, no puede estar a los abrazos y después dándole una puñalada detrás al presidente. Eso que hay que entender de que, de que los dirigentes políticos que ya han demostrado cuál es el aspecto que se tiene que hacer los empresarios porque han votado en contra, no solamente el gobierno de la propuso, sino que los legisladores le han votado en contra a la clase trabajadora y los gobiernos han hecho puntos a espalda de la clase trabajadora. Bueno, la clase trabajadora también es responsable cuando tenga que votar y hay que acordarse de todos los legisladores y de todos los gobernadores que han votado en contra de la clase trabajadora. Acá no hay solamente un responsable, y nosotros también somos responsables de esta situación, los dirigentes sindicales el que tengamos el 90% de los trabajadores registrados bajo la línea de la pobreza es pura y exclusivamente responsabilidad de los dirigentes sindicales, que no es el caso de aceitero, porque nosotros venimos luchando hace muchos años con el SOEA y le ha ido bien a los trabajadores. Bueno, a veces perdemos con el tema de los paros, pero bueno, si uno no hace parte tampoco se consigue nada. Cuando hablas del silencio del resto de los gremios, ¿están ahí en tratativas en este FRESU? ¿Cómo van esas tratativas respecto a la medida de fuerza? ¿Hay aceptación, no hay aceptación, hay reticencia? Porque los está haciendo directamente responsable al resto de los gremios y la sociedad percibe que no hay gremialismo combativo hoy. Se han llamado todos al silencio, eso llama poderosamente la atención. Sí, eso, a ver, en eso vos tenés mucha razón. A ver, eh, Frente Sindical lo componen más de 140 organizaciones y no todos pensamos de la misma manera. O sea, nosotros porque ya lo venimos haciendo, algunos pensarán, y porque estos tienen un poder de fuego, nosotros tenemos conciencia de clase. Obviamente que el paro se construye, no se impone. Si no son conscientes de que hay una necesidad de huelga para revertir esta situación, y no lo van a hacer. Por eso nosotros consideramos de que hay que trabajarlo, hay que construirlo, la conciencia también se construye, no es una herencia la conciencia. Bueno, y de a poco lo vamos a ir haciendo. Yo creo que los dirigentes sindicales van a entender de que no hay una alternativa, porque ya el diálogo no es que se agotó, no hay diálogo directamente, ni siquiera con la CGT, que es la central más grande, una de las centrales más grandes de Sudamérica y la central más grande de Argentina. Entonces, si la CGT le imponen un salario que está por debajo de la indigencia, un salario mínimo vital y móvil que está por debajo de la indigencia, eh, la hora de sentarse a discutir la reforma laboral no le dieron ni cinco de pelota. ¿Por qué pensamos que a este gobierno le interesa lo que dice la clase trabajadora? Y menos los dirigentes sindicales. Daniel, te escuché dos. Ah, sí, dale, dale. Sí, quería repasar un punto cuando hiciste referencia a que tenemos un gobernador cínico y este doble discurso. ¿Crees que una estrategia política respecto a algunas futuras alianzas políticas con la Libertad Avanza o es una mera especulación mía? Pero ¿y qué estrategia puede tener un gobernador cuando no le dan absolutamente nada? O sea, y vos decís, bueno, anda bien con el gobierno, eh, dame el culo al gobierno, pero obtienen el crédito la provincia, pueden arreglar las rutas que cada vez están peores, pueden hacer una infraestructura para la que las empresas funcionen. Uno podría decir, bueno, qué sé yo, tiene una táctica
una táctica de seducir al gobierno de que ellos no son kirchneristas y bueno, pero ni siquiera en eso les favorece. A ver, se arrastran como Oki y no obtienen absolutamente nada, tienen que salir a pedir crédito para arreglar lo que el gobierno debería arreglar. Entonces me parece que de una vez por todas, no sé si él tendrá algún proyecto, porque en la provincia han perdido, es decir, ni al kirchnerismo le pudieron ganar en la provincia de Santa Fe. Entonces, no sé, por ahí que dan un puesto a nivel nacional, la verdad que no lo entiendo, pero de una vez por todas nosotros tenemos que tener legisladores y gobernadores en la provincia de Santa Fe que piensen en Santa Fe, porque si no, una provincia tan rica como la de Santa Fe, no es la más rica, teniendo el 90% de la molienda de la agroexportadora, que nosotros no podamos progresar como provincia y que se sigan fundiendo las pymes como se sigue fundiendo, me parece que es un error garrafal de una vista política que está solamente hacia un puesto político condenando a toda la población. Daniel, te venía escuchando atentamente y hablaste de una cuestión de clase, de reivindicar la clase trabajadora, y por otro, el miedo a las medidas de huelga y que los trabajadores pierdan días. ¿Crees que hay de parte de ustedes hoy en el medio de una paritaria una presión de las bases por no parar? No, yo no tengo miedo de eso. Yo dije que hemos perdido porque los paros no te lo pagan, pero no hay. Si vos le preguntás a cualquier trabajador que realmente haya luchado, que haya estado en todas las huelgas que ha hecho el SOEA y la Federación, y el resultado que hemos conseguido de esos paros, te van a decir que van a ir a parar. Es decir, si la empresa no quiere negociar, seguramente van a ir a un paro. Ellos mismos no van a exigir el paro. Te van a Nosotros no presionar hace de falta abajo. ni siquiera que le vayamos a decir ¿qué piensan? ¿Hay que parar o no hay que parar? Ellos entienden de que hay que hacer huelga porque nosotros somos parte de esa historia y antes, a ver, yo entré en el año 92, en julio del 92 en Dreyfus, de General Largo. Y durante 12 años fuimos pobres, que lo pueden decir los compañeros de Sudera, Conozco la que historia. hace muchísimos años que están. Fuimos pobres trabajando en empresas ricas, no te van a venir a decir, tomá, esto es lo que te corresponde, te vamos a dar esta plata para que vos vivas dignamente. Sí, pero ahí hacía, y lo he debatido bastante, el tema de la cuestión de clase, ¿no? De clase trabajadora, porque muchas veces hay como un temor que se genera, digo, porque hoy ya muchos de los que están como jóvenes dentro de las empresas ya no vivieron la parte que vivieron ustedes como dirigente, tanto vos como Suchi, como Hugo López, Reguera, donde estaban, digamos, tenían sueldos de miseria muchas veces, muchos contratados, y ustedes eran como el último orejón del tarro para la industria. Digo, ustedes fueron reivindicando, y en esto quiero hacer miembro a todo el mundo aceitero que logró que hoy sea en una de las actividades mejor remuneradas de la Argentina. Y esto no tiene que ver solamente con el crecimiento del agro, porque el agro siempre fue una actividad rentable. Y ustedes estaban excluidos de esa renta. Digo, hoy, ¿crees que las nuevas generaciones están como no conociendo esa parte de la historia y meten presiones para ustedes los dirigentes como entendiendo que ya son condiciones ganadas? Mira, los pibes nuevos van a tener que aprender y van a tener que estudiar cuál es la historia, porque es como toda la historia, como la historia argentina. Eh, Hay compañeros que la han vivido y ellos les tienen el deber de decirle a los compañeros nuevos de que nada fue casualidad ni nada nos regalaron. Nosotros lo hemos conseguido a través de la lucha. Pensar de que sin luchar vamos a conseguir algo más va a ser un error. Obviamente que ellos tienen la palabra a través de la asamblea, a través de decisiones que cada organización tome, pero yo les digo a aquellos compañeros que creen que sin conflicto nosotros vamos a estar mejor, esto no va a ocurrir. Al contrario, si fuese así, el salario que oye a la CGT sería ordinario porque nunca se paro. Entonces, eso no va a ocurrir. Si nosotros no entendemos de que somos una clase, este gobierno, mucha gente de este gobierno y mucha gente de los legisladores, muchos que están ahí en el Senado y en el Congreso no desprecian a la clase trabajadora, eh, piensan de que ellos le van a solucionar el problema económico, no va a ocurrir. Fíjate, escuchá todas las declaraciones que hace Puyaro, no habla nunca de los trabajadores.
habla de los empresarios, del campo, del agropecuario, nunca habla de los trabajadores. Incluso le hace causa penal, como le pasó a los compañeros, a los a todos los que fueron a tratar de evitar leyes que han aprobado en el Congreso de Santa Fe. A ver, yo no estoy inventando nada nuevo, ni soy un elegido, ni nada por el estilo. Simplemente tengo conciencia de clase, yo defiendo a mi clase y entiendo de que el país tiene que funcionar, pero no con trabajadores pobres, porque tenemos el 90% de los trabajadores pobres y no podemos seguir permitiendo que un trabajador normalice que tiene que ser pobre trabajando en empresas que pueden pagar buenos salarios. Te consulto la última, si estás entrando a paritaria, ¿cómo viene la negociación? Bueno, mirá, nosotros presentamos el petitorio la semana pasada de 2.800.000 pesos, que es un estudio sobre el salario mínimo vital y móvil, donde vos tenés que garantizar las 9 necesidades que establece la ley del contrato de trabajo y el 14 de la Constitución. Nosotros lo que queremos con ese salario es de que los trabajadores puedan mandar a su hijo a la universidad, que puedan tener las 4 comidas diarias, que se puedan ir de vacaciones, que se puedan vestir donde quieran, que tengan una buena salud, que tengan una buena casa. Estamos pidiendo lo que dice la ley de contrato de trabajo y el 14 no estamos inventando nada y queremos ser parte de la ganancia de la empresa. Queremos que los trabajadores tengan una vida digna y a muchos no les gusta eso, pero bueno, será un problema de los que no les gusta. Esta es una segunda instancia. ¿Crees que directamente se van a poner hoy los números y la negociación sigue? ¿Se puede tensionar? Mirá, nosotros hace muchísimos años que negociamos. Arrancaron las paritarias ya por el 2002, cuando se liberaron las paritarias. Y, a ver, siempre nos hemos peleado, siempre nos hemos arreglado. A ver, nosotros apostamos a que la industria ande mejor, por eso salimos a defender esa vez que Marco Chiari promocionó una ley desde Santa Fe. Yo pensé que él sabía que había petróleo acá en Santa Fe, tirando abajo con el corte del biocombustible a las empresas que tenían biocombustible. Pero bueno, y es más, hemos hecho gestiones juntas con la Ciara. O sea, nosotros tenemos una mala relación, por ahí nos criticamos, decimos cosas, pero y hacemos huelga cuando miran para otro lado las necesidades que tienen los trabajadores, pero así que volvemos al ruedo, los trabajadores hacen hora extra, los trabajadores se accidentan, los trabajadores se murieron en el COVID. Bueno, nosotros consideramos de que hoy también nos tienen que tener en cuenta y nos tienen que declarar esenciales cuando pedimos un aumento salarial para cubrir esas 9 necesidades. Y nosotros fuimos esenciales en la pandemia, y que nos murieron los trabajadores nosotros. Trabajadores y trabajadoras, no se murieron los gerentes, no se murieron los dueños. Bueno, es lógico que también tengan en cuenta de que el pedido nuestro no es repartir la riqueza de ellos, sino tener una vida digna para nuestros trabajadores y nuestra familia. Daniel, muchas gracias por estos minutos y la deferencia de haber detenido. Gracias. Bueno, ahí pasaba Daniel Jofra de la Federación de Aceiteros. Mucho para comentar, básicamente porque Argentina está cambiando su lógica de entendimiento entre la política y el sindicalismo. Que uno de los reclamos, por eso le preguntaba, esta inactividad o esta pasividad se ve reflejada en la calle. La gente pregunta qué pasa con los gremios, qué pasa con el paro, qué pasa con distintas situaciones. Y ha cambiado muchísimo hasta la forma en la cual uno trabaja y las relaciones entre la patronal y los empleados. Hace poco tuve la posibilidad de charlar con gente de Sutracoy, que es un gremio que va en vía de extinción. Es decir, el hecho de aplicar la tecnología al levantar la barrera, al cobro del peaje, un montón de cosas ha hecho que la plaza laboral haya disminuido muchísimo. Hoy lo decía Pablo Moyano en relación a los camiones autónomos. Es una realidad que parecía de ciencia ficción. Ya hay muchos países con camiones autónomos. Bueno, un dato de la otra semana, tuve la posibilidad de charlar con Ramírez, que es delegado del Sindicato de Camioneros, que están en la parte de transporte de caudales, Gustavo Fabián Ramírez, y me dice, cayó muchísimo la actividad desde el momento que están las billeteras virtuales. Desde antes hacíamos una determinada
hay una determinada cantidad de viajes reponiendo en los cajeros automáticos y hoy eso pero disminuyó drásticamente y eso impacta directamente la mano de obra. Sí. Y sí, hay muchas transformaciones que uno no se da cuenta, no las vive porque no es en el ámbito en que generalmente se desarrolla y cuando empezás a ver todos estos datos de cómo se va transformando la mano de obra. A ver, lo de Sutracovia me parece interesante el planteo que haces. Digo, en esto también hay que ver cómo el tiempo le juega en contra de las decisiones de la dirigencia gremial. Digo, porque el free flow, que es el cobro sin cabina, era un hecho, digamos, era como tapar el sol con la mano, se venía, no había forma de que no se venga. Digamos, lo pudieron demorar básicamente porque no hay, en Argentina no hay empresas privadas manejando las concesiones viales, esa es la realidad, digamos. Siempre fueron de uno, de hecho la autopista de Rosario-Santa Fe es de la provincia estatal. Con lo cual es muy difícil que eso vaya contra la mano de obra, van a hacer todo lo imposible para reubicarlos, y me parece perfecto. Pero en los lugares donde son netamente privados, no hay forma que vos puedas cobrar con efectivo. Porque imagínate, costo de camión de caudales, costo de empleado. Imposible, si vos tenés hoy con QR o pasás de cualquier manera, telepase. Entonces, bueno, me parece que se les vino un tsunami encima. Se le vino una realidad tecnológica que está pasando en un montón de profesiones. En un montón. Y que uno se resiste. Bueno, en el campo del derecho, por ejemplo, la utilización de la inteligencia artificial en la formulación de escritos, de contestaciones, y una cuestión que está muy en boga hoy, porque nadie sabe de qué manera va a impactar, sí, pero sí que estamos en una retirada de la lectura. Completamente. Hay en el área de legales hay una cuestión que va a generar que haya todavía un oficio y una profesión muy específica, básicamente porque los modelos de IA hoy son colaborativos. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés un cliente y mandás tu escrito a Cloud o a ChatGPT o a Gemini, no hay confidencialidad. No, claramente. Bueno, eso es un montón de discusiones. Entonces, hay un montón de discusiones respecto a ese tema. Entonces, con lo cual, digamos, el proceso del jurídico va a ser más lento y con IA adaptadas. Bueno, tuvimos la posibilidad de compartir con Daniel Herbeta, el ministro de la Corte, que nos hablaba de todos aquellos son los procesos de jurisdicción voluntaria, como son las sucesiones, por ejemplo, donde directamente uno interactúe con la inteligencia artificial. Uno va a presentar los escritos, la inteligencia artificial va a proveer los escritos, es decir, que va a lo que nosotros llamamos decreto, que es cómo sigue el trámite, si está bien presentado, si no, si fue en tiempo y forma. Entonces uno directamente va a generar esa relación con un sistema. No quiero ir contra la profesión ni contra el colegio de contadores. Es una profesión prácticamente en extinción. Bueno, liquidación de impuestos, digamos. No hay nada más rutinario que una planilla de Excel que haga suma, resta, digamos. No hay nada más rutinario que se pueda hacer con la IA que la liquidación de impuestos. Nada. Bueno, yendo un poco más allá, lo estaba charlando con un arquitecto hace poco y dice, bueno, hoy le mandas a la inteligencia artificial, te hace el plano. Por supuesto. Y el render. En 3D. Absolutamente todo. Bueno, viene una transformación que nos va a llevar puestos, hablando en criollo. No quise meter el dedo ahí, pero bueno, lo tengo que decir porque me quedó la espina clavada. Y Daniel Jofra hablaba mucho de su enemistad con Puyaro, o cínico, lo nombró en el momento. Sí, fue clarísimo, dijo, ni más ni menos, dijo cínico. No puedo dejar de lado el dato concreto de que SOEA, que es el sindicato del departamento de San Lorenzo, tuvo un candidato a intendente en la ciudad de Puerto San Martín alineado a la lista de Maximiliano Puyaro, actual gobernador. Digo, ojo también que muchas veces el alineamiento político del sindicalismo antes tenía una lógica en la columna vertebral de la 62 organización, el peronismo, que te dejaba más cómodo. Hoy, ojo que hay librepensadores en el sindicalismo que no son todos peronistas. Bueno, eso es una charla que uno permanentemente tiene. Dice, antes los sindicatos eran netamente peronistas y hoy tenés delegados que están afiliados a la Libertad Avanza, delegados que están con el socialismo, con la Unión Cívica Radical. Sí, hay una pluralidad de espacios que no siempre representan los mismos intereses. De hecho, yo no sé si yo fuera peronista, me parece que es más de frente izquierda, pero bueno, no lo tengo tan seguro. Hacemos un cortecito y recibimos a la senadora Carolina Lozada y las falsas denuncias.